Han pasado 110 años desde que se hundió el Titanic. El naufragio más famoso del mundo está envuelto en misterio. Tanto así que continúa fascinando a buzos, científicos y fanáticos en todo el mundo. Pero sospecho que estas personas tienen una razón para esto. Desde que se hundió el Titanic, las expediciones han rastreado las aguas profundas del Océano Atlántico Norte para localizar los restos del naufragio. Este fue descubierto recientemente, hace solo 37 años. Pero desde entonces, varias expediciones siguen descendiendo hasta ahí para explorar y revisar los restos. En 1998, un buzo conocido como Paul Henry Nergollet localizó una extraña señal cerca del naufragio del Titanic. Usando un sonar, recibió señales claras de que algo enorme estaba en el suelo del Océano Atlántico, cerca de donde se encontraban los restos del naufragio. Durante 26 años, nadie pudo identificar el origen de la señal. Las imágenes del sonar mostraron que era algo de un tamaño significativo, por lo que los científicos creían que incluso podía ser otro naufragio. La misteriosa señal no fue identificada hasta hace poco, cuando un equipo de buzos logró ubicar el área donde se originaba. Para su sorpresa, no se trataba de otro barco hundido, sino de un enorme arrecife de coral lleno de vida. El misterio fue resuelto por una excursión dirigida por Ocean Gate Expeditions, una empresa especializada en buceo en aguas profundas. Se sorprendieron ante la evidencia de que había vida desarrollándose a más de 2.900 metros bajo la superficie. El arrecife es denso y está lleno de criaturas. Hay una gran variedad de esponjas, corales de bambú y otros corales de agua fría, langostas e incluso peces. Ha sido llamado temporalmente Nergollet Fanning Ridge, en honor al equipo de buzos que lo localizó. Si estás pensando que todo esto parece bastante normal, piénsalo de nuevo. El lugar donde se encuentra el naufragio del Titanic es oscuro. Ahí apenas llega la luz del sol. La principal fuente de luz son los peces bioluminiscentes, por ejemplo. Según el equipo de buzos de Ocean Gate Expeditions, este descubrimiento cerca del naufragio del Titanic provocará un cambio profundo en los estudios de la vida marina en aguas profundas, y este análisis no se detendrá aquí. Ocean Gate Expeditions continuará sus exploraciones del campo de escombros del Titanic en 2023. Están reclutando buzos que estén interesados en inscribirse en su programa y participar en estos emocionantes descubrimientos. Quiero decir, ¿quién no querría pasar la tarde explorando las maravillas del Titanic, verdad? Los restos del barco están sujetos a muchos estudios recientes. Todos estos años de recopilación de datos han dado como resultado algunos proyectos bastante interesantes. Por primera vez, las evoluciones del naufragio del Titanic se pueden ver en una animación 3D. Las simulaciones muestran desde cómo era el barco cuando se hundió en el Océano Atlántico en 1912 hasta el estado actual de sus ruinas. A menos que hayas estado viviendo bajo una roca, seguramente has oído hablar de esa trágica noche del 14 de abril, cuando el RMS Titanic, el transatlántico más grande del mundo, también conocido como el barco insumergible, comenzó su primer viaje de Europa a América del Norte. Según cuenta la historia, la embarcación chocó contra un iceberg y se hundió en tan solo unas horas, llevándose consigo más de 1.500 almas que iban a bordo. Mucha gente no podía entender la explicación dada del accidente. Después de todo, ¿era posible que un barco insumergible se rompiera tan fácilmente? Quizá esa sea una de las razones por la que esta tragedia ha cautivado a la gente durante tantos años. No fue hasta 1985 que se descubrió la ubicación del Titanic. El barco fue encontrado por el equipo del oceanógrafo Robert Ballard y su descubrimiento sacudió al mundo por completo. Científicos y personas de todas partes quedaron fascinados al ver qué había sido del naufragio más famoso del mundo. Desafortunadamente, debido a las limitaciones tecnológicas, la expedición de Ballard fue extremadamente limitada. No podían ver todo el barco, solo el casco y la cubierta del Titanic, pero pudieron aclarar un hecho especialmente importante. Cualquiera que haya sido la causa del naufragio, el barco se había partido por la mitad antes de hundirse. Ballard realmente quería entender cómo evitar que las ruinas del barco se deterioraran y recuperar una gran cantidad de objetos personales esparcidos por el lecho marino. Imagina ser una de las primeras personas en ver el Titanic, años después de que desapareciera en el fondo del océano.
Ballard dice que fue tan impactante como emotivo. En el campo de escombros alrededor del naufragio, el oceanógrafo descubrió montones de pequeños objetos personales. Estas fueron las primeras expediciones al Titanic, pero de ningún modo fueron las últimas. James Cameron es otro aficionado a la historia del Titanic. Puede que muchos no lo sepan, pero este es el mismo James Cameron que dirigió la película del barco. Hasta el día de hoy ha buceado más de 33 veces para visitar las ruinas de la embarcación, y sigue haciéndolo. Cameron se involucró mucho con el equipo de expertos y científicos que analizan y evalúan las ruinas del barco. Un dato curioso rápido: el director de cine dice que solo aceptó dirigir la película Titanic para poder visitar los restos del naufragio tantas veces como quisiera. Puede que haya buceado ahí más que nadie. Cameron ha sido un actor clave en la evolución de los estudios y la conservación de los restos del barco. En realidad, fueron los cineastas los que permitieron la evolución de la filmación en aguas profundas. Lo hemos dicho antes, el lugar donde se encuentra el naufragio es oscuro y la visibilidad bajo el agua es diferente que en la superficie. Las expediciones necesitan grandes cantidades de luz para ver unos pocos metros por delante de ellas. Imagina tratar de capturar en detalle un naufragio completo. En sus exploraciones en las ruinas del barco, Cameron pilotó un innovador vehículo robot equipado con cámaras de alta definición y reveló espacios en el Titanic que nadie había visto antes. Y para hacer que documentar el barco fuera aún más difícil, cuando los científicos redescubrieron los restos, estos ya estaban cubiertos de óxido de color rojo, lo que hizo aún más difícil capturar buenas imágenes del lugar. El color rojo no se refleja bien bajo el agua, lo que era bastante desafortunado para el ansioso equipo de cineastas que intentaba capturar el Titanic. Desde la distancia todo parecía cera marrón rojiza goteando sobre las ruinas del barco, pero lejos de la cera, estas estructuras en forma de carámbano fueron identificadas como grandes colonias de microorganismos. Desafortunadamente para los restos del naufragio, se identificó que estas colonias eran bacterias comedoras de hierro. Resulta que el Titanic es el hogar de una biodiversidad más grande ahora que cuando estaba a flote. ¿Quién hubiera pensado que cuando un barco se hunde, lleva consigo una enorme cantidad de bacterias? Si te detienes a pensarlo, tiene sentido. La superficie del planeta tiene un tipo diferente de biodiversidad que en el fondo del océano. Se sabe que los cascos de los barcos transportan diversas especies de vida marina de un lado del mundo a otro. Lo que quizá no sospechamos es que esto también podía suceder de manera vertical. Significado: cuando un barco se hunde lleva consigo mucho más que su propia estructura. El tipo de bacteria que el Titanic llevó al fondo del océano no existía anteriormente ahí, e incluso si uno supone que las bacterias no prosperen en condiciones tan duras en el fondo del océano, pues funcionó al revés. Los microorganismos rojos de aspecto oxidado que se están apoderando del Titanic amenazan seriamente el estado de los restos del naufragio. Estas colonias rojas pueden comer de 200 a 3.000 kilogramos de hierro por día, lo que convierte al Titanic en un patio de comidas colosal en el fondo del océano. Desde que los científicos hicieron este descubrimiento, ha habido una gran especulación sobre la esperanza de vida del naufragio. Algunos estimaron que los restos solo sobrevivirán otros 50 años debido a la tasa de crecimiento de estas bacterias. Pero no temas, según el equipo de investigación de Cameron, el naufragio no se irá a ninguna parte, al menos no a corto plazo.